Damos inicio ahora a la tercera sesión de este nuestro seminario, análisis del protocolo IEEE 802.15.4e en DSM para aplicaciones de Internet de las Cosas. Esta tercera sesión va a estar a cargo como relatora nuestra compañera Aurelio Camargo y yo como su moderador, Pedro Aparicio. Entonces, empecemos con el contenido de lo que va a ser nuestra sesión. Primero, tenemos un repaso de lo que va a ser la sesión anterior. Aprovecho y abro un paréntesis para pedir disculpas por la sesión pasada. Realmente surgieron inconvenientes personales y la sesión fue, en mi modo de ver, desastrosa. Entonces, en este resumen voy a explicarlo de una mejor manera, y para anotar, cuando se edite el video, que se va a hacer un nuevo video de la segunda sesión, se va a dejar todo mejor explicado y se va a comenzar a rotar los links, los enlaces para los videos de las sesiones. Esto, una aclaración ahí, ya el canal ya está el primer video ahí, uno lo puede encontrar está público, uno lo puede buscar como IEEE 802.15.4e seminario, así aparece. Esta es la primera. Bueno, empecemos con un repaso. La sesión pasada se dividía en tres secciones importantes. La primera nos decía lo que eran los tipos de dispositivos y algunas convenciones especiales que se van a utilizar no solo a lo largo de la sesión, sino durante el resto del seminario. Entonces, los tipos de dispositivos. Los tipos de dispositivos que se manejan en el protocolo son los dispositivos de función completa y los dispositivos de función reducida. Los de función completa son los que me permiten hacer uso de estos como coordinadores globales y simplemente como dispositivos de transmisión y recepción. Mientras que los dispositivos de función reducida son los que me permiten simplemente usarlos como dispositivos de transmisión y recepción. Ahora, unas convenciones. En el desarrollo de todo el protocolo se van a usar diferentes constantes y atributos que van a ser características específicas para determinar todos los valores, factores que se van a usar más adelante vamos a ver cómo se van a usar. Una característica de las constantes es que utilizan el prefijo a y son valores constantes, obviamente, mientras que los atributos inician con el prefijo mac o con el prefijo phi. Estos pueden ser de valor booleano, constantes o arrays. Ahora, vamos a usar algo muy importante, que es la entidad de acceso al medio, la entidad MLME. Esta entidad es muy importante porque es la que me controla toda la capa MAC, y nos permite hacer uso de diferentes funciones específicas para el dispositivo, para un mismo dispositivo, en las diferentes capas. Entonces, este comando nos permite diferentes funciones dentro de él, como lo son la función o la primitiva get, la primitiva set, primitivas de asociación, disociación, notificación de beacons, asociación de dispositivos huérfanos, escaneo, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver en la sesión 5, vamos a ver más específicamente cada una de estas. Y incluso dentro de estas funciones que tiene esta entidad van a tener otras funciones más específicas, que son las que nos van, dependiendo de los valores que nos den, nos van a controlar nuestro dispositivo o lo que va a ser nuestro dispositivo según lo requeramos. Ahora, para la parte de acceso al canal debemos tener en cuenta ciertas acciones y vamos a tener un método de acceso al canal que es el que nos va a interesar y nos vamos a centrar, que es el modo CSMA-CA. Es el modo usado para DSM. Ahora, la estructura del beacon, la estructura de la supertrama, perdón. La base de todo lo que del envío de información en el que nosotros nos vamos a basar es la supertrama.
Esta supertrama está compuesta por dos factores importantes y uno provisional: el periodo activo y los beacons. Sin embargo, también puede tener periodo inactivo. El intervalo de los beacons se determina por esta forma, teniendo en cuenta que estas son constantes y atributos que nos determina directamente el protocolo. Y la duración del periodo activo cuando se tiene periodo inactivo se determina de esta forma, es el intervalo. Ahora, este es un ejemplo de cómo se distribuye una supertrama en la que se tienen elementos importantes como lo son el beacon, inicia en el slot 0, después va a haber un espacio de tiempo que es necesario por si el beacon necesita más espacio para su transmisión. Cuando termina este tiempo, inicia nuestro periodo con contención. Ya vamos a explicar para qué sirve el periodo con contención. Cuando termina el periodo con contención, en el slot número 8, esta supertrama está compuesta de 16 slots en total, empieza nuestro periodo libre de contención, desde el slot número 9 hasta el slot número 15. Ahora, cada slot también debe tener una duración en específico. Está determinada por esta fórmula, también por atributos constantes dados por el protocolo. Esto es un ejemplo de cómo sería una estructura de una supertrama con periodo inactivo. Respectivos valores de la duración y factores importantes a tener en cuenta. Ahora, es importante tener en cuenta que el beacon como tal nos va a mostrar muchos datos que vamos a necesitar para construir esta estructura. Entonces, el beacon va a tener diferentes pequeños slots de información. Sin embargo, el que más vamos a usar es este, la especificación de la supertrama. En este nos va a determinar todos los tiempos, todos atributos necesarios, como lo son la vida de la batería, el final del slot de la parte del periodo con contención, el orden de la supertrama, el orden del beacon y así, diferentes factores. Más adelante vamos a ver también cómo se usan estos valores. Ahora, lo que mencionaba ahorita, ¿para qué sirve el periodo con contención? Sirve para transmitir mensajes de control, datos urgentes o datos aperiódicos. Y el periodo libre de contención es el que usamos específicamente para transmitir todos los datos de información que necesitamos, de un nodo a otro nodo. Ahora, cuando hay una red en la que está un coordinador global y un subcoordinador, este subcoordinador debe tener en cuenta el tiempo en el que va a recibir los beacons de su coordinador global y el tiempo en el que va a enviar todos sus beacons, los beacons propios. Esta temporización se da por el parámetro start time de la primitiva MLME start request. Este es el primer ejemplo y más adelante vamos a ver cómo funcionan o cómo se desarrollan estos requests. Ahora, también se debe tener en cuenta que hay beacons mejorados. ¿Para qué se usan estos beacons mejorados? Cuando hay redes, como por ejemplo las redes Zoom o las redes de SIM de baja potencia, que necesitan transmitir en tiempos aleatorios porque su uso no es periódico, entonces se necesitan beacons especiales para transmitir su información, su sincronización y todo eso. Estos beacons van a tener igualmente que los beacons normales su intervalo, va a estar determinado de esta forma. Van a tener un periodo de offset para evitar superposición con los beacons normales, también va a estar determinado por esta forma. Y cuando se tiene por lo menos el modo non-beacon enable, que es el modo TSSH, va a tener una duración, un intervalo de esta forma determinado. Ahora, cuando se transmiten las tramas de información, el coordinador necesariamente necesita un tiempo para poder acceder a esta información
y poder entenderla. Entonces, estos espacios o IFS interespaciados van a cambiar dependiendo del tipo de trama de información. Si por ejemplo, si tiene una trama de reconocimiento, va a haber un interespaciado de reconocimiento. Si se tienen unas tramas cortas o tramas largas, van a variar los espacios en un interespaciado largo y en un interespaciado corto. Ahora, ¿Esos tiempos son determinísticos? ¿Es espacio? Digamos, está previamente definido. están previamente definidos. Es una trama larga. Sí, y dependiendo de la trama que se transmite, por lo menos para las tramas de confirmación tienen sus tiempos, para las tramas de datos tienen otro tiempo de espera para que el coordinador, para que las demás capas hagan los ajustes. Ahora, importante, y en la sesión pasada me lo salté terriblemente, nuestro método de acceso al canal. Para transmisión en modo TSSH se va a usar el método de acceso CSMA-CA o multiacceso al canal con detección de portadora y prevención de colisiones. De manera general, y explicándolo con un ejemplo, vamos a ver cómo funciona este método. Se tienen tres dispositivos, A, B y C, que quieren transmitir a un coordinador AP. Entonces, suponiendo que el dispositivo A envía transmisión al mismo tiempo que el dispositivo B, y estas llegan al mismo tiempo al coordinador, va a haber un choque. Cabe notar que cuando el dispositivo A envía su request, también este request es escuchado por el dispositivo C. El dispositivo C va a entrar en un estado de reposo en el que no va a enviar nada. Ahora, como el dispositivo A y el dispositivo B enviaron su request, sin embargo, como hubo colisión, el coordinador no tiene manera de enviarle un listo, envíeme usted o envíeme usted, porque hay conflicto. Entonces, el dispositivo A y el dispositivo B van a entrar en un tiempo de espera de escucha de esa confirmación de sí, listo, envíen. Cuando se cumple ese tiempo y ven que no ha llegado su confirmación, entonces cada uno va a entrar en un tiempo aleatorio, un random time. Cuando se cumple ese tiempo aleatorio en cualquiera de los dos, este va a volver a enviar su request para transmitir la información. Muy bien, ahí entiende que es digamos, algoritmo sencillo, pues muy eficiente, en el sentido que, miren que el primer tiempo de espera, o sea, los dispositivos no tienen forma de saber que hubo colisión, o sea, la única forma es que no tienen respuesta de no tienen respuesta, entonces, ese manejo, y no es el único escenario, generación de números aleatorios o aleatorios para evitar, ¿cierto?, esas nuevas funciones. O sea, digamos, el único caso, como el ejemplo de tener ahí el CES, precisamente todos los demás que saben que hubo un mensaje, pues se quedan ahí, no van a compartir, y el problema se tiene que resolver entre los digamos, dispositivos que generaron la colisión, y se queda hasta lograr superar el Ahora, después de que pasa este tiempo aleatorio y el dispositivo A, para nuestro ejemplo, vuelve a enviar su request, va a tener un tiempo interespaciado y el controlador listo, va a enviar nuevamente su confirmación. Listo, envíe mi información. Esta confirmación llega tanto al dispositivo A como al dispositivo B, que también estaba escuchando el coordinador. Cuando el coordinador escucha que tiene un request, aún después de su tiempo aleatorio, entonces va a entrar nuevamente también a un periodo de inactividad en el que no envía nada. Después de que se envía su confirmación del controlador al dispositivo A, va a haber nuevamente un periodo de tiempo de espera y el dispositivo A va a enviar todos los datos que tenga para el coordinador. Cuando se termine esta transmisión, va a haber un nuevo tiempo de espera y el coordinador va a enviar al dispositivo una trama de información de reconocimiento, de decirle listo, ya recibí todos sus datos, quedamos bien. Cuando el dispositivo B recibe esta señal de reconocimiento, va a enviar ahora sí su request de envío de datos.
Este es el funcionamiento básico para el modo CSMA-CA no ranurado, para modo TSDH. Ahora, en lo que nosotros nos vamos a centrar, que es el modo DSME, como es determinístico, como determina transmisión de paquetes de información cada cierto tiempo, es periódico, entonces va a ser un proceso parecido. El dispositivo A va a enviar su request al coordinador, el coordinador va a confirmar, en este caso no hubo interferencia. Entonces, el dispositivo A va a enviar la información al coordinador, sin embargo va a enviar una trama de información y va a enviar nuevamente un request implícito. Cuando el coordinador recibe esta información, el request implícito, va a enviar nuevamente una trama de reconocimiento y una trama de confirmación de listo, envíeme otra vez. Y el proceso se va a repetir así hasta que se termine la transmisión. Cuando se termine la transmisión, en la última trama, el dispositivo A ya no va a enviar un request implícito, sino simplemente la información. Entonces el coordinador va a enviar una trama de reconocimiento de listo, terminamos. Eso es el modo general de cómo funciona el método CSM. Ahora, cuando se tiene una red montada, o cuando se quiere montar una red, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. A ver, cuando un dispositivo quiere conectarse a un coordinador y quiere enviarle la información, estos dispositivos deben ser capaces de escanear los canales para transmitir esta información. Entonces, primero se va a hacer un escaneo de detección de energía en los canales y después va a haber una exploración, o puede ser una exploración activa o una exploración pasiva, para determinar cuáles coordinadores están disponibles para asociarme. También hay que tener en cuenta que muchas veces cuando un coordinador tiene un dispositivo ya asociado y ese dispositivo rompe conexión, el dispositivo busca asociarse nuevamente. Entonces esa es la exploración huérfana. Y vamos a explicarlo. Para la exploración de energía del canal tenemos un ejemplo de cómo es, un ejemplo sacado de Admin, en lo que se van a mirar todos los canales que hay y sus picos de energía recibidos. Pasemos directamente a la exploración activa y a la exploración pasiva. Cabe aclarar que lo que nos decía Ivonne la sesión pasada, y es muy cierto, no lo tuvimos en cuenta y estuvimos un poco confundidos. Sí es el mismo dispositivo el que transmite, sin embargo transmite a capas superiores. Entonces va a ser mediante esta entidad MLME. Entonces, el dispositivo en una capa superior me envía un request de escaneo para censar los posibles coordinadores que va a tener. Entonces, el dispositivo en la capa MAC comienza escaneando el primer canal, enviando un beacon de solicitud para alojarse y va a recibir beacons de respuesta. Así va a censar todos los canales hasta cuando termine toda su lista de canales y va a determinar en cuál se puede asociar. Pero también está el escaneo pasivo. Este es básicamente el mismo proceso, se envía un request de escaneo desde la capa superior y el dispositivo en la capa MAC va a comenzar a escanear. Sin embargo, ya no va a enviar beacons de request, sino simplemente se va a poner en modo escucha. Entonces, todos los beacons que me envíe un coordinador a los que pueda asociarme son escuchados, son recibidos, son almacenados. Cuando ya se termina, se envía una confirmación al dispositivo en la capa superior. Lo que decía, cuando un dispositivo se desasocia de su coordinador, se va a enviar un escaneo de huérfano, es decir, estoy perdido. Entonces, se va a enviar de la misma forma, con la entidad MLM scan, pero habilitado en su función orphan. Entonces, va a enviar por todos los canales, va a enviar una señal de huérfano, una notificación de hey, estoy huérfano, estoy huérfano. En el canal en que determine que ahí está su coordinador, este coordinador le va a enviar una trama de confirmación. Cuando esta trama es recibida, el escaneo se termina, se interrumpe, vaya en el canal que vaya.
y el dispositivo manda una confirmación, listo, ya volví a encontrar mi coordinador, listo. Un ejemplo para explicarlo. Me gustaría, más fácil. de pronto para reforzar lo que dijo Gabriel, un ejemplo, intentar llevar esto como una situación cotidiana. Y de paso voy a basarme pues en la exploración huérfana y de eso pues se podría también llevar a los otros tipos de exploraciones. Podríamos ver el caso de la exploración huérfana como el caso en el que un niño se pierde de su mamá. Entonces, el dispositivo MAP podría ser como tal las acciones que haga el niño y la capa superior es que pues, o sea, como nosotros, la norma trata sobre lo que es la capa física y la subcapa MAC, entonces lo que son las capas de aplicación, enlace, él las toma como sencillamente una capa superior. Entonces eso podría ser como más bien la mente del niño. Entonces el request está sucediendo es cuando, por ejemplo, en el ejemplo el niño se da cuenta que se perdió mamá, no la puede ver o no la escucha, que sería como la información que da a entender de que se perdió. Entonces la mente le dice, oiga, me perdí, necesito hacerme encontrar. Entonces la mente manda el request al cuerpo para mandar la notificación, que sería el niño pues gritando, mamá, mamá, ¿dónde está? Los canales pueden ser como las personas a las cuales les llega esa información. Entonces, por ejemplo, si el niño grita, pero la persona que la escucha no es la madre, pues él escucha la información, pero como tal no le hace caso porque dice, no, la persona llega y mira, no, pero yo no tengo ningún niño perdido. Entonces, sencillamente la escucha, más no la obvia. Ya cuando, pues eso aquí sería como en un tiempo en el que escucha, no soy, entonces el niño al ver que nadie respondió, vuelve y manda la información de pronto hacia otra persona, en otro lugar, para que otras personas que serían los canales lo escuchen. Cuando la mamá le llega la información, escucha al niño gritar, pedir, llamándola, entonces ella mira y dice, sí, es mi niño. Entonces se manda el coordinador manda un realineamiento que sería la orden, por ejemplo, de llamar al niño. Entonces cuando el niño recibe esta información, él manda, encontré a mi mamá, el dispositivo que sería el niño lo encuentra y manda la señal al cerebro diciendo, ya la encontré, ya sé dónde está. Entonces pues se hacen los procesos sucesivos de comunicación. Eso podría también, por ejemplo, extrapolarse, es como de la misma manera del funcionamiento de mente-cuerpo con respecto a las exploraciones activas y las exploraciones pasivas. Es como para intentar aterrizarlo más a una situación cotidiana y sea mucho más sencillo de entender y así poder más fácil entender lo que son las primitivas que se utilizan y el movimiento entre las capas superiores y el dispositivo MAC. Una pregunta, ¿esa notificación de huérfano con qué definiciones en términos de tiempo de espaciamiento se realiza? O para no llegar a saturar el canal con notificaciones. Sería el MAC Response Wait Time, o sea, se manda en el primer canal, se manda la notificación de huérfano y él espera un tiempo establecido que es el MAC Response Wait O sea, Time. mando la notificación para el canal, si no tengo una respuesta en un tiempo Él asumo que ahí no soy y hace los cambios de sus atributos para poder cambiar el canal y vuelve y manda la notificación a ese canal y vuelve y espera el tiempo. Pero ahí, por ejemplo, que sería pues quizás lo puedan revisar, o sea, desde que termine el tiempo de espera para preparar su nuevo mensaje para el nuevo canal, ahí también debe pasar un tiempo, o sea, no es inmediato, digamos, es posible que sea periódico o que simplemente sea asincrónico en la medida que se va preparando el mensaje, se va entregando. Será que revisar ese aspecto con detalle para que se pueda hacer. Y otra cosa, ¿y si no aparece la mamá? Pues si no aparece la mamá, pues para el ejemplo no iría el caso, pero él entiende como que, o sea, se entiende como cuando toma todos los canales y no encuentra al coordinador, sencillamente se toma como que no, o sea, no vuelve a asociar, se desconecta del coordinador como tal. O sea, Hasta que pase por todos los canales especificados en la red. Hay un conflicto en el que es común. Puede haber dos redes que tengan la misma ID y los dispositivos van a transmitir dentro de esa misma red con la misma ID. Entonces va a haber un conflicto de IDs. El compañero Cristian nos va a explicar más a detalle.
cómo es la resolución de ese conflicto. La resolución de conflictos sucede cuando, por ejemplo, el dispositivo ve que hay dos coordinadores que tienen la misma, como tal, la misma ID de la PAN. Entonces se puede presentar varios casos. Uno es que el dispositivo recibe información de dos coordinadores que él ve que tienen la misma ID. O lo otro sería que el coordinador recibe, o sea, es más bien como verlo desde los dos puntos. Uno es el dispositivo que ve la información y el otro es el coordinador que recibe el aviso. Entonces, como tal, el dispositivo al ver eso, él manda una solicitud o un aviso, una indicación diciendo, oiga, estoy recibiendo información de dos dispositivos que tienen la misma ID. Entonces, el coordinador, pues, los coordinadores reciben esa indicación, entonces ellos llegan y les manda, el coordinador dice, o sea, al recibir esa indicación, toma una respuesta, manda una respuesta a la capa superior, una solicitud diciendo, mire, me está llegando esto de que supuestamente hay un dispositivo que tengo yo, podría verificar. Entonces, en las capas superiores se revisa los registros de las conexiones que hay con los dispositivos y en el caso de que no hay nada, todo está bien, la capa superior manda una respuesta al coordinador PAN diciendo, no pasa nada, no es usted. Listo. La información, para recalcar, cuando el dispositivo manda la solicitud, manda también pues la información del canal, las IDs que está recibiendo, y se los manda a los canales que está recibiendo con la información en ese beacon. Entonces, cuando el coordinador en la capa superior ve el registro y dice, oiga, sí, este dispositivo está asociado conmigo, entonces manda manda una respuesta al coordinador PAN diciendo, sí, este es conmigo, sí está ese problema. Entonces se establece, el coordinador establece una nueva ID PAN, que pues eso en la norma como tal no lo explica porque dice que eso ya está fuera del alcance, y se establece una nueva ID PAN y manda esa información hacia todos los dispositivos que tenga asociados diciendo, mire, cambié esta ID, ustedes hagan lo mismo y establezcamos de nuevo la condición para solucionar ese problema. Cuando se quiere iniciar, se quiere implementar un flujo constante, una idea del flujo de información, entonces se va a tener un proceso similar al que ya hemos visto en los demás diagramas de tiempo. Simplemente son procesos de envío de request y confirmación, request y confirmación. Entonces, primero se va a determinar un restablecimiento del dispositivo. Esto ocurre en el dispositivo de función completa, en el coordinador. Entonces, el coordinador va a enviar un request para determinar una nueva ID. Va a comenzar un escaneo para determinar la energía de los canales en los que puede transmitir. Un nuevo escaneo va a determinar una ID ideal para poder transmitir con sus dispositivos asociados. Después va a enviar nuevamente request y confirmaciones para confirmar que sí, se puede transmitir. Aquí va a empezar con en la primitiva start, va a empezar la transmisión de sus beacons. Y esto es básicamente cómo se inicia el funcionamiento de una PAN. Ahora continuamos con la compañera con el contenido de la sesión número 3. Buenos días. Vamos a empezar con la asociación y la disociación. Entonces, la asociación es el procedimiento mediante el cual cualquier dispositivo se quiere unir a una red de área personal. Entonces, pues tenemos como una serie de pasos para poder entender mejor cómo se hace esta asociación. Entonces, el primer paso es que la capa superior debe intentar solo iniciar este procedimiento dando como un reset. Y este reset lo da mediante la primitiva de la identidad de gestión de la subcapa, enviando una primitiva request y estableciendo este parámetro en true. Cuando ya se hace este reset, entonces ahí es donde interviene como la búsqueda o el escaneo de la red a la que se quiere asociar. Una vez que ha seleccionado la red con la que se quiere asociar, se envía, este proceso de acá, la búsqueda, con estos primeros.
Una vez que se hace la selección del canal, se envía la MLB Associate Request. Para poder configurar los parámetros necesarios en una asociación, la entidad de gestión me va a configurar estos 4 parámetros. El Free Current Channel, que es el número del canal al que se quiere asociar. El Free Current Page, que es la página de ese mismo canal. El MAC-PAN ID, que es la identificación de la red a la que se quiere asociar. Y el MAC-Call Extend Address o el MAC-Call Short Address, que es la dirección del coordinador con el que se quiere asociar. Puede ser una dirección extendida o una dirección corta, dependiendo del modo de direccionamiento que tenga el dispositivo. Entonces ahorita se va a explicar cómo se da eso. Después de que se configuran los parámetros, la subcapa MAC es la que inicia el procedimiento de asociación. Y esto se da por medio de... acá, el MAC Association Permit establecido en true. Entonces ahí es donde se inicia el proceso de asociación. Después de que se da este inicio, se debe hacer un reconocimiento y esto es un tiempo de espera. Cuando se da el reconocimiento exitoso de la asociación, se asigna un campo de dirección y se da una dirección corta para poder establecerlo. Y se envía la asociación de respuesta. Bueno, cuando ya se da esta asignación, entonces el campo asignar dirección se puede establecer en 1 o en 0. Cuando se establece en 1, se da la dirección corta. Entonces es un modo de direccionamiento de dirección corta donde se pueden hacer transmisiones de datos entre el dispositivo. Cuando ya el dispositivo tiene la espera o es con este tiempo que ya se nombró anteriormente, que es el que me permite hacer la asociación, el tiempo de espera. Cuando se establece en 0, el asignar dirección es un caso especial. ¿Qué me quiere decir este caso especial? Que el dispositivo se asoció, pero no puede hacer una transmisión, porque se da una dirección extendida, o sea, solamente sirve dentro de esa red donde se encuentra. O sea, no me permite hacer una transmisión de datos externa cuando se aplica este módulo. Y cuando se aplica esta forma es que el dispositivo no se asoció y pues por consistente no puede hacer ninguna transmisión de datos. Cuando se siguen los beacons, cuando hay un seguimiento de beacons, se intenta extraer el comando de asociación de respuesta del coordinador como se indica en la trama, o sea, como la forma como se indica. Si en el caso que no se citan los beacons, entonces este coordinador, o sea, no se puede extraer el comando de respuesta en el tiempo de espera. Entonces, cuando no se recibe ese comando de respuesta, se envía una confirmación de no data y pues no hay asociación, no se puede dar la asociación. Cuando este estado de asociación es exitoso, se almacena y cuando no, pues se envía que hubo un error de información o un error en el acceso al canal, como un fallo. Ahora el proceso de asociación. Este proceso se inicia en la capa superior emitiendo esta primitiva con el TX Inter establecido en true. Después de que se envía esta solicitud, la entidad de gestión del coordinador me envía la notificación de disociación. Con esa notificación, entonces ya el dispositivo puede enviar un reconocimiento de disociación para poder separarse del canal. Este esquema es cuando el que inicia la disociación es el coordinador, o sea, cuando él quiere que un dispositivo deje la red. Entonces todo se inicia con la capa superior, se envía la notificación, se recibe el reconocimiento y pues ya al final pues indica que si hubo una disociación o si hubo un error. Una pregunta, la disociación solo ocurre por parte del coordinador. No, o sea, esa es la primera opción, cuando el coordinador da la orden para que una red se vaya. Y la otra es cuando el dispositivo es el que quiere dejar la red. Entonces, en este caso, bueno, igual, el que inicia este procedimiento es la primitiva, esta, para disociarse.
cuando el dispositivo es el que se quiere disociar de la red y lo logra, él debe borrar todas las referencias que tenga en esa red, pues para que ya el dispositivo no lo reconozca más. Y también debe anunciar a todos sus vecinos que se va a separar de la red para dejar ese enlace abierto o un link disponible. También aclarando algo en la asociación, el dispositivo solamente se puede unir a una única red existente y él no puede, él no puede como generar su propia red de área personal, solamente se puede asociar a una única red. Como hablamos de dos tipos de dispositivos, uno de funciones reducidas y otro de funciones completas. Sí, los de función completa se pueden asociar a diferentes redes. Los de función completa. No, eso no se puede, son solamente los de función reducida, ya sean transmisores o receptores, son los que pueden iniciar este procedimiento. No sé, o sea, lo que tengo entendido, pues, para comentar eso, pues se podría ser también revisar un dispositivo de funciones reducidas que solamente puede transmitir y recibir, no puede coordinar, está asociado a un coordinador. Pero el de funciones completas, él puede hacer manejo de una red, puede coordinar, aparte de eso, no solo transmitir y recibir. En ese sentido, cuando hablamos de escalabilidad que hablaba también, cuando se unen varias redes de área personal, ese punto que los une vendría a ser un dispositivo que tendría que actuar, hacer una dualidad, no solo como dispositivo de funcionamiento reducido, sino Esa función como un subcoordinador. Eso sería más como por parte de cuando se habla de topología de malla, de clúster, de árbol. Pero entonces, o sea, sí, por ejemplo, en la topología de árbol, un dispositivo de función completa puede funcionar como un coordinador de un pequeño subconjunto, pero ese como tal tiene que responder a un coordinador principal que es el que va a dominar todo. Y o sea, él es el que dice, sí, usted puede servir también como coordinador y me controla este pequeño grupito. Pero, o sea, sí puede funcionar, sí, o sea, como tal, y él pues también va a poder conectarse a otros dispositivos. Pero como tal, él tiene que responder hacia el principal. Entonces, o sea, lo que dice sí es correcto, pero también pues él no es completamente independiente, él depende de lo que le diga el coordinador principal de la topología de malla de árbol, la conexión. Y pues dependiendo de lo que le diga, pues él responde a sus decisiones. Podríamos decir que como tal esta función de coordinación para tomar su única red, pero dentro de la red funciones para poder tener comunicaciones dependiendo de la topología que se establece. Ya que una topología de árbol, todas las ramas que están por debajo están circuladas en parte oeste, a su vez si no es el nodo principal del árbol, pues tendría que comunicarse en nodo, digamos que no siempre estando asociado a ese nodo superior que coordina la rama oeste. O sea que eso tiene que ver más con ese tema de de cómo se configura entonces la topología de la red y que existe esa posibilidad, ¿no? de esas comunicaciones, o sea, el dispositivo, sobre todo el caso de la función completa, la función reducida, pues no hay duda, está en el extremo final, no hay más que hacer, pero la función completa, o sea, lo que implica la función completa es que pueda estar cambiando de rol, por decirlo de alguna manera, pero que de todas maneras dentro de lo que es la estructura de la trama se define la clase de mensajes y la jerarquía de mensajes sería la jerarquía de mensajes permite identificar en qué modo, en qué rol está funcionando en un momento determinado.
ahí es, digamos, la importancia de lo que es esa estructura, porque en un momento dado se está comunicando con los nodos que está coordinando, se está comunicando con el nodo que lo coordina, pues dependerá de esa estructura. No sé si el esquema precisamente de trama, supertrama, digamos, influye en eso, o sea, en esa versatilidad a la hora de definir la topología. Se puede mirar el diagrama de inicial de las supertramas, de las multitramas en DSM, y ahí sale. A ver, comienzo. No, creo que no se pasó, la siguiente. Ahí se ve, el primero es el beacon que es enviado por el fan coordinator, que es el general, ¿no? El principal, y los transmitter beacons que serían los beacons asociados a los subcoordinadores que se llaman. Sí. Esta es una trama general de lo que sería una red DSM, ¿no? con diferentes redes asociadas, como de una manera global. Si solo hay un fan coordinator, entonces tenemos solo la Beacon inicial, que es un solo beacon y un periodo activo y un periodo inactivo, y ya no habría más, que sería la topología inicial, que sería la estrella, la más simple, digamos. Y lo otro que yo quería comentar es, en la disociación pueden ocurrir casos como que definitivamente se acabó la batería y él no pudo desasociarse. Bueno, ahí no sé el protocolo, no se me viene bastante a la cabeza. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace el coordinador? Sí, Se apaga. apagó de repente. se fue la batería, la energía, o simplemente se movió. Se podría generar Sí, es como una un error, pérdida. ¿no? Una pérdida. Podría... Que el coordinador es queda. un error de comunicación o de acceso. Hay que mirarlo desde el punto de vista del protocolo. Podría entrar con lo de los huérfanos, pero ya a nivel del coordinador. Lo que usted podría pensar que es un huérfano. Sí, o sea, empezar nunca más lo como. vuelve a encontrar. No, sí, pues dependiendo, iniciaría como un proceso de huérfano con él, pero no. Entonces, sí, estoy sería como un seguro. proceso de huérfano y pues no. Ya o sea, después no de va a cierto recibir tiempo, como que respuesta, ya. luego va a disasociarlo y directamente. Porque el protocolo el coordinador no estaba periódicamente enviando notificaciones a sus asociados para saber si están o no están, ¿no? En ese sentido, pues es la ventaja de esto, que él no tiene que estar pendiente de quienes están asociados, simplemente es una única asociación. Entonces, en ese sentido, a mi mente llega esa pregunta que no lo sé. O sea, ¿cómo sería el caso del huérfano desde el punto de vista Del coordinador? O sea, ¿cuándo arranca el proceso? Eso pues se hablaba un poquito más antes cuando se hacía un reajuste de huérfano, que es, por ejemplo, el coordinador empieza, o sea, ve que recibe información, O sea, no recibe como empieza información. a recibir muchos fallos de comunicación. Entonces ahí él debe como iniciar esa verificación para hacer un reajuste o mirarse ahí un dispositivo huérfano. Él ahí decide si restablece la subcapa MAC o hace una exploración de O huérfanos. sea, mire que eso tiene que ser un proceso que cadena, digamos, en todos los casos, aquí el acrónimo del SM que habla de determinístico, pues tiene que ver con tiempos determinísticos, pero en términos generales, cuando hablamos de protocolos, ¿sí? Los protocolos me permiten tener un algoritmo y eso debe ser claro, o sea, donde cualquier cosa, o sea, cualquier situación en la que se nos ocurra, ¿sí? Va a desencadenar una secuencia de acciones que puede ser algunas previstas por el protocolo y otras que simplemente son el resultado pues eso es lo que va a hacer, o sea, cuando uno sigue ese diagrama de tiempos como ese, ¿sí? Entonces, digamos, lo podemos incluir, ¿sí? Ya como ustedes lo están ahora
esto es lo que pues imagina que pasa. Ahora toca verificarlo, ya tú le dices, bueno, no pasa esto, entonces ¿qué acción ocurre? ¿En qué momento ocurre? O sea, no puede ser, digamos, la estimación, aparecen errores de comunicación, bueno, pero ¿qué clase de errores son los que finalmente se detectan? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre realmente ya dentro de la red? Porque aparte toca decir, este ya se dio de baja, entonces si quiero liberar más, si quiero, o sea, ¿qué ocurre exactamente? Entonces el ejercicio es interesante porque miren que nos lleva a pensar un poco más en el protocolo. Si quisiéramos, por ejemplo, realmente hacer una simulación o construir un simulador al respecto, todo eso tiene que estar definido. O sea, al final, digamos, miren que cuando estamos hablando de una definición de un esquema de procesos, todas esas reglas se pueden relacionar, ¿sí? Al final todas, con el detalle que permite que después eso se integre a un protocolo formal, ¿cierto? En un dispositivo y demás. Entonces, el que nosotros lleguemos a entender esto muy bien y pensándolo un poco más a lo que puede venir, ¿sí? Nos puede permitir, o sea, entender, digamos, posibles comunicaciones que otros hayan hecho, o desarrollar las propias y poder llevar esas reglas para decir, o sea, digamos, visualizando un poco dentro del contexto de la escuela, que bueno, vamos con el profesor Elkin que está desarrollando sus dispositivos IoT y le decimos, miren, ya le ponemos, o sea, con algunos muchachos podemos trabajar, ¿sí? Para que le monte esa capa de acceso con este protocolo y de esa manera se pueden empezar a crear redes basadas en esto, ¿sí? Basadas en este esquema, donde en la medida que uno puede hacer simplificaciones, uno lo ve a menudo, ¿no? Aparecen protocolos y alguien dice, no, yo implemento esta versión reducida o algunas versiones más complejas, incluso, por ejemplo, es un XB, ¿cierto? O un ZigBee, tal, como versiones ya adaptadas o mejoradas, de una más básica. Entonces, pienso que una de las cosas que podemos llegar a lograr es eso, o sea, que tengamos tan claras las reglas, ¿cierto? Tan claras las reglas que ya las podemos formular o entender de una manera desarrollada y las podemos montar sobre dispositivos IoT que desarrollemos acá, ¿sí? Entonces, como para entender el por qué vale la pena, digamos, la discusión y poder ir más en detalle. Pero me parece muy positivo que estemos empezando a encontrar, ¿cierto? O sea, al menos a tratar de aterrizar esas ideas y esto es lo que se espera que pase. Ya eso muestra que hay un mejor conocimiento de lo que se está presentando. Y pues la última es una asociación rápida. Esta asociación es opcional. Pues igual, en una asociación rápida, la capa superior es la que me indica o me inicia el procedimiento mediante la primitiva MLM Associate Request. La subcapa más es la que inicia el procedimiento como tal y pues envía la respuesta de asociación al dispositivo. Una vez que el dispositivo pues tiene esta respuesta, envía la indicación a la siguiente capa superior. Y lo mismo, entonces la capa envía la respuesta, se da una respuesta de asociación y pues confirma que hay una asociación rápida. Para este tipo de asociación pues hay unos parámetros que es el tipo de asociación, entonces se establecen uno y cuando se establecen uno pues indica que la asociación rápida se dio. Cuando no se recibe el comando de respuesta dentro de la primitiva que se envía, entonces se emite una primitiva de confirmación que en este caso es un fracaso, entonces no hubo una asociación rápida. A mí me gustaría, pues, dentro de lo que se investigó sobre esto, me pareció interesante, sobre un artículo que fue publicado en la página, pues se encontró en la página IEEE Explorer, que fue sobre una conferencia en el 2013 sobre información de tecnología en la información en Asia, que tenía nombre CITA, que fue la 8ª conferencia internacional, y aquí se habló sobre específicamente este, porque como tal, esto en primera instancia sobre la norma original. Y en esta conferencia y en ese artículo hablaban sobre un procedimiento de asociación rápida
que lo llamaron asociación rápida en movilidad fuerte, que lo que buscaba era intentar hacer este proceso de asociación rápida más rápido, para que o sea, hacerlo más eficiente, quitando primitivas de procesos que eran redundantes, disminuyendo el retardo del proceso, aumentando el tiempo de asociación para que hubiera más, o sea, al reducir esto, aumentar para que hubiera un poco más de tiempo para que el dispositivo pudiera buscar, y ahí decía que se llegaba a una reducción de primitivas de hasta el 65%, o sea, llegaron al 65% de lo que fue la original. Y también sobre el tiempo de asociación, de la mejora que se hizo, era del 75%, o sea, un 75% de lo que fue el tiempo de asociación rápida de la norma como tal original. Entonces, pues, me pareció interesante pues dar esa información sobre lo que pues nosotros estamos como tal empezando primero a hablar sobre lo que es la norma en general, la norma original, pero esto ha ido avanzando y ha ido, como ya dijimos desde un principio, es algo que está en desarrollo. Entonces, pues, es una información sobre una mejora que se ha hecho que me parece interesante. Para este tipo de asociación, pues lo que se puede entender es que ya el dispositivo se ha asociado antes a una capa. Entonces, por eso cuando hace la asociación rápida, no se establecen los mismos parámetros porque solamente se da una dirección nueva y pues ya el dispositivo se asocia de una manera rápida sin cambiar capa. Entonces, se puede entender que ya antes se había hecho una asociación como se explicó inicialmente para que puedan realizar una asociación rápida. Es decir, cuando el huérfano encuentra al coordinador, y ya está con el mismo coordinador, Ahí se y puede ella hacer con una eso asociación tiene rápida porque ya para- tiene como sus parámetros establecidos. Entonces se aplica este tipo de asociación. Listo, entonces ahora sigue la sincronización. En la norma pues se especifican como que la sincronización es para que el coordinador genere las tramas y esas tramas las analiza y las decodifica con unas mismas tramas, con otras tramas específicas. Y también explica, pues, o da como a entender que es para que algún dispositivo se pueda sincronizar a cualquier coordinador o al coordinador deseado. Entonces, para la sincronización se puede dar con beacons. Entonces, cualquier o todos los dispositivos que operen en una red diaria personal con seguimiento de beacons o habilitaban beacons, pues deben ser capaces de hacer este tipo de sincronización. Entonces, el dispositivo es instruido para intentar adquirir este beacon mediante la primitiva MLM-Sync request. Para adquirir esa sincronización, el dispositivo debe activar un receptor y como máximo en este tiempo, o sea, tiene este máximo de tiempo para poder buscar y poder activar su receptor, donde N es el Mac Beacon Orden que ya se explicó en la sesión anterior. Entonces acá esto dice que cuando hay un seguimiento especificado de beacons en la primitiva, entonces si se da ese seguimiento, se adquiere el beacon y se realiza el seguimiento del beacon como se da a través de una activación del receptor. Si ese seguimiento específico de beacon no se da o no se establece, entonces adquiere el beacon solo una vez, o sea, solamente intenta una vez más adquirirlo y si no se da, pues termina el seguimiento. Pues, de pronto como para reforzar lo que dijo Brigitte sobre el seguimiento especificado, eso viene más hacia la parte de la primitiva de request de sincronización. Él tiene unas semánticas y una de esas se llama track beacon, que es un booleano. Entonces, lo que significa, si ese booleano está en función de true, lo que hace es que el dispositivo escucha el primer beacon y él se establece para que cuando más o menos fuera, antes de que vaya a llegar los siguientes beacon, él activa el receptor, se pone en modo escucha y vuelve y se mantiene recibiendo los beacons que está mandando el coordinador. Pero si ese track beacon está como false, hace lo que comentó Brigitte, que es simplemente él recibe la primera y después no sigue recibiendo como tal beacons con información para sincronizarse. O sea, él toma que con la primera fue suficiente. En cambio, si se ha especificado que lo siga, que el track beacon significa como pista del beacon, él se sincroniza con la primera, pero él sigue tomando las otras para reforzar la sincronización, como para reforzar la idea que corre. En ese tipo de sincronización,
Entonces, como es con beacon, pues debe ser la sincronización entre beacons, o sea, el beacon de la trama y el beacon del ID del área de red personal. Bueno, acá esto, pues, como para poder explicarlo un poco mejor, pues se hizo este diagrama, y es que cuando se tiene una trama beacon, puede ser una trama válida o una trama no válida. Entonces, cuando es una trama no válida, se deben comparar estos parámetros, y si estos parámetros no coinciden con la dirección fuente original, entonces es una trama beacon no válida, y la entidad de gestión de la subcapa MAC va a desechar de una vez esta trama, o sea, no la va a procesar y la desecha. Cuando la trama beacon es válida, entonces podemos tener dos opciones: que el MAC auto-request sea false, y en este caso pues indican los parámetros necesarios para poder hacer la sincronización con beacons a la capa superior. Y si el MAC auto-request sea en true, entonces como él asigna una dirección, esa dirección se debe buscar en un campo que se llama lista de direcciones. Entonces ahí empieza a comparar si esta dirección hace parte de la trama o del dispositivo donde está, y cuando ya compara y se da con éxito, entonces extrae los datos pendientes para poder hacer la sincronización. Bueno, entonces acá se muestra el esquema cuando hay la sincronización con beacons, y acá, bueno, entonces la capa superior me emite la primitiva con el track beacon en false, y el dispositivo con la entidad de gestión pues manda la respuesta de datos, y pues se da la sincronización con beacons cuando hay un rastreo de beacons. Entonces este es el esquema para este tipo de sincronización. Y cuando no hay un rastreo, o sea, en lo anterior es cuando no hay un rastreo de beacons. Y acá, cuando hay un rastreo de beacons, entonces lo mismo, se activa el parámetro try beacon en true, y hay un tiempo de espera cuando se emite esta primitiva. Y pues se envían los datos para poder hacer la sincronización con los beacons. Y entonces ahora, sincronización sin beacons, entonces todos los dispositivos, a excepción de los de función reducida, pueden, todos los dispositivos excepto estos, que funcionan en una área de red personal no habilitada para beacons, pueden consultar al coordinador los datos que quieran para poder hacer los datos que necesiten. Entonces, pues en este caso, para poder iniciar el proceso de sincronización sin beacons, se utiliza la primitiva MLM call request, y pues la entidad de gestión de la subcapa MAC es la que inicia el proceso. Bueno, entonces acá se va a hablar un poco pues de lo que se estaba comentando ahorita, que es el reajuste de los dispositivos huérfanos. Entonces, la capa superior empieza a recibir fallas, ¿sí? O sea, tiene muchas fallas de comunicación cuando envía sus peticiones de transmisión. Entonces aquí se puede concluir que ha quedado huérfano, o sea, que ha perdido algún dispositivo. Entonces la entidad de gestión de la subcapa MAC realiza el procedimiento de reajuste del dispositivo huérfano o restablece la subcapa MAC para luego realizar el procedimiento de asociación. Si la decisión la toma la capa superior, o sea, si la capa superior decide empezar como este reajuste, emite la primitiva. Y al recibir esta primitiva, la subcapa MAC comienza a hacer una exploración huérfana. Si esta exploración huérfana es exitosa, entonces el dispositivo actualiza su base de información con la red de área personal. Bueno, ahora sigue el tema de manejo de transacciones. Entonces, el coordinador necesita indicar si el beacon que tiene la trama está pendiente para los dispositivos. Entonces, o si los propios dispositivos necesitan consultar al coordinador si tienen algún mensaje pendiente. En este caso se da el manejo de transacciones. Entonces, si el coordinador es capaz de almacenar más de una transacción, debe asegurar que todas las transacciones para el mismo dispositivo se envíen en el mismo orden que lleguen a la subcapa MAC. Y cada transacción se mantiene en el coordinador un tiempo establecido. Si el coordinador transmite beacons, entonces debe enumerar las direcciones de los dispositivos a los que se asocia para poder hacer una transacción e indicar el número de direcciones.
Si la transacción no es extraída con éxito por el dispositivo, dentro de ese tiempo que se establece, se descarta la información de la transacción. Y al finalizar la transacción, la subcapa MAC es esto la que indica el estado a la siguiente capa de seguridad. Perdón, ahí hay pérdida de información. Sí, ahí ahí ya ya la pérdida. latencia. Sí, ahí sí, la red es muy, quiero comunicar que establecen la aplicación de un modo que está muy lejos por alguna razón hay mucho tráfico en la red y demora mucho en llegar el mensaje, la transacción, en realizarse la transacción. Ya habría un... Se está perdiendo, se dice que si pasa ese tiempo se pierde esa información. Ese tiempo es determinado, ¿no? Está definido en el protocolo. Ese tiempo ya se establece dentro de la norma. Si no estoy mal, voy a revisarlo, no recuerdo bien. Entonces ahora sigue lo que es transmisión, recepción y reconocimiento. Entonces empezamos con la transmisión. Para la transmisión pues se establecen unos atributos o unos parámetros. Entonces cada dispositivo almacena su valor en un DSNI, que significa el número de secuencia de datos. El coordinador almacena sus valores actuales en el BSN, que es el número de secuencias de beacon, y este que es el número de secuencias de beacon mejorados. Estos atributos se dan de forma aleatoria y pues según la norma pues está fuera del alcance. También estos tres atributos son valores de 8 bits y por lo tanto tienen un uso limitado para la capa superior. La subcapa MAC copia estos atributos en este campo de número de secuencia del encabezado de la capa de la subcapa MAC, de la trama saliente, y le gusta incrementar de un número para estos parámetros. Ahora pues se va a hablar un poco de los campos que se usan en la transmisión. Entonces tenemos el campo de dirección de origen, que contiene la dirección del dispositivo que envía la trama. Si este campo no está presente, se supone que el originador de la trama es el coordinador de área de red personal. Cuando entonces ahora el campo de dirección de destino, si está presente en una área de red personal habilitada para beacon, el dispositivo transmisor debe intentar encontrar ese beacon durante este tiempo, donde igualmente el N es el MAC Beacon Order. Si después de este tiempo no se logra conseguir el beacon o no lo encuentra, la transmisión será como una red de área personal no habilitada para beacons. Y si el beacon es encontrado, entonces la trama se transmite en la parte apropiada de la subtrama, cuando el beacon es encontrado. Si la trama se va a transmitir en una red de área personal no habilitada para beacons, la trama se transmitirá después de que se aplique el algoritmo CCMACA no ranurado. Y a través de este SSA. Sí, para redes sociales. Espera, y para bueno, pues cuando son áreas de habilitadas para beacon, pues se aplica el CCMA ranurado. Sí, lo que pasa es que como decía Gabriela siempre pasaba, en ese caso de las que no tienen beacon, para poderse asociar o sincronizar, ellos tienen que hacer una petición activa. Un escaneo activo. Sí, no, exploración activa se llama. Para pedir ese beacon del coordinador. El resto no tienen ninguna otra manera de solicitar. Que no aplica para las transmisiones. Bueno, ahora recepción y rechazo. Durante estos periodos de inactividad, la subcapa MAC seguirá dando servicio de solicitud de la tarea del transceptor. Una tarea del transceptor se define como una solicitud de transmisión o con recepción de reconocimiento, si es necesario, o una petición de recepción. Cada dispositivo puede elegir si la subcapa MAC debe habilitar su receptor durante los periodos inactivos. Al finalizar cada tarea del transceptor, la subcapa MAC solicita que la capa física active o desactive su receptor, dependiendo de este parámetro. Si este parámetro es menor a 15,
Entonces se vuelve como relevante durante los periodos inactivos del periodo de acceso de contención de la supertrama. Si el mass beacon order es igual a 15, entonces este parámetro es relevante en todo momento. Entonces, si es menor a 15 es porque hay una sincronización con beacon o una red habilitada para beacon. Y si es igual a 15 es una red no habilitada para beacon. La subcapa MAC debe ser capaz de filtrar las tramas entrantes y solo presentar las tramas que realmente necesite o las tramas de interés. Para realizar este procedimiento se llevan a cabo 4 niveles de filtrado. El primer nivel de filtrado, la subcapa MAC descarta todas las tramas recibidas que no contengan su valor correcto del campo FCS, que es una secuencia de verificación de tramas. Entonces ahí pasa al segundo nivel de filtrado. En este nivel de filtrado depende del modo promiscuo. Este modo promiscuo pues es cuando la subcapa MAC permite o deja pasar todas las tramas que está recibiendo. Entonces depende de eso. Si el modo promiscuo está activado, se activa. Si el modo promiscuo está en false, se pasa al siguiente nivel de filtrado. Si ese modo promiscuo está activado, pues ya hasta ahí llegaría el filtrado. Para el tercer nivel de filtrado, depende si la subcapa MAC está realizando alguna exploración. Si no se está realizando alguna exploración, entonces solo acepta tramas que cumplan con el siguiente nivel, que tiene una serie de apartados para poder aplicar este filtro. El dispositivo procesa la trama utilizando el procedimiento de seguridad de la trama saliente. Ahí es donde, en este filtrado, donde ocurre pues, el nivel de seguridad. Sí, ahí es donde se aplica el nivel de seguridad. En este filtrado. ¿En el nivel cuál es? Sí, ahí es donde, ese nivel tiene varios apartados y debe cumplirlos todos, son 5 apartados en general. No me gustaría para mostrarlo porque pues eran bastantes. Okay, pues, no sé si usted creería que el nivel 1 sería el primero, el que estábamos hablando de seguridad, porque si él verifica una secuencia de trama, es ese, sería como para revisarlo, sería ese nivel en el que se mira. El primer nivel verificación, el primer nivel es donde se que no sea un ensayo viejo, o que sea un ensayo que ya es repetido. Y pues si no, sí, sería para verificar, sí. Ahora, extracción de datos pendientes de un coordinador. Entonces, en un dispositivo que tiene una red de área personal habilitada para beacons, debe determinar si alguna trama está pendiente, examinando el contenido de la trama beacon recibida. Entonces, si la dirección del dispositivo está contenida en el campo lista de direcciones de la trama beacon y se establece el MAC auto request en true, la entidad de gestión de la subcapa MAC del dispositivo debe enviar un comando de petición para que el coordinador durante el periodo de acceso de contención pueda configurar y solicitar el reconocimiento. En este caso hay 2 opciones para las que la entidad de gestión envíe la orden de solicitud. Entonces, una de las opciones es cuando la entidad de gestión de la subcapa recibe la primitiva. Y la otra opción es cuando el dispositivo puede enviar al coordinador o enviar un comando de petición durante este tiempo para poder hacer el reconocimiento con el comando MAC. Ahora, si se tiene un dispositivo que está solicitando esta petición o este comando, entonces pues tenemos 2 opciones, que es si recibe una trama de datos, o sea, si el dispositivo solicitante recibe una trama de datos del coordinador, entonces este envía una trama de reconocimiento y se solicita una confirmación de la recepción. Si por el contrario no está recibiendo ninguna trama del coordinador dentro de ese tiempo establecido, entonces se concluye que no hay datos pendientes en el coordinador. Y lo otro es
cuando recibe la trama de reconocimiento, pues se pueden tener dos opciones. Que este campo se establezca en 0, entonces el dispositivo concluye que no hay datos pendientes. Cuando se establece en 1, entonces se puede decir que hay datos pendientes para poder extraerlos. Perdón, una cuestión. ¿Qué es lo que pasa si el dispositivo que solicita los datos no recibe los datos? Si no recibe datos del coordinador dentro de ese tiempo, entonces se concluye que no hay datos pendientes para extraer. ¿No sería más bien que algo? De la subcapa más del dispositivo es la que envía la orden para poder hacer esta petición. Entonces, él me envía la orden para hacer la petición de datos. Y el coordinador me emite un reconocimiento con este parámetro establecido en 0. Y pues ya entonces cuando se establece esto, pues se confirma a la capa superior. Y acá en esta figura, pues la secuencia para solicitar datos cuando hay datos pendientes. Entonces, acá podemos ver que la petición la inicia la entidad de gestión del dispositivo. Entonces él me envía la petición al coordinador y este me da un reconocimiento con el parámetro establecido en 1. Y la trama de reconocimiento, pues acá se puede ver que se establece. Y la entidad de gestión habilita el receptor de la revisión de la trama para poder así pasar a recibir la trama de datos. Los ejemplos de uno y otro caso, en el caso ¿qué caso yo se podría extracción de datos? Se realizaría pues legal pues al coordinador sin datos para él. ¿Y cuándo en este caso? Podría ser cuando lleguen, o sea, cuando se encuentren varios dispositivos, o sea, el orden de llegada tal vez podrían incluir o... No sé, yo podría pensar que, por ejemplo, el ejemplo que yo le estoy sacando la de la parte de la asociación, por requerir un beacon, ese beacon no tiene simplemente requiere esa información y ya, es solo un envío. En el otro se está enviando información solicitada por alguna transacción especial. Una asociación, una de esas asociaciones. Podría utilizar para extraer estos datos, podría ser la asociación. Sería verificarlo, un ejemplo claro de este tipo de extracción. Uso de reconocimientos y retransmisiones. Entonces, aquí se envía una trama de datos al comando MAC con el campo AR, solicitud de reconocimiento configurado apropiadamente para la trama que quiera enviar. Siempre que se envía una trama beacon o un reconocimiento con este campo ajustado, se debe indicar que se ha solicitado el reconocimiento. Cualquier trama que se emita o que tenga una dirección asignada, ya sea una dirección corta o una dirección extendida, pues tienen que enviar esa solicitud de reconocimiento. Entonces, para el no reconocimiento, una transmisión de datos exitosa sin reconocimiento. Entonces, la trama transmitida con el campo AR, que es la solicitud de reconocimiento establecido para indicar que se ha solicitado dicho reconocimiento, no será reconocido por su objetivo. Entonces, acá se envía la primitiva con ese valor ajustado en 0 y el que origina la petición pues me sigue enviando el campo ajustado en 0 al dispositivo en cuestión. La secuencia de mensajes pues que se ve acá nos muestra como un
escenario de transmisión única en trama de datos, desde el originador hasta el destino que quiera o que necesite un reconocimiento. Ahora el reconocimiento. Entonces, la transmisión de una trama de reconocimiento de una red de área personal no habilitada para beacons o con el periodo libre de contención comienza con este tiempo que es el espaciamiento entre tramos de reconocimiento después de la recepción del último símbolo de la trama de datos o del comando. La transmisión de esta trama, la transmisión de una trama de reconocimiento en el periodo de acceso de contención comienza con este tiempo después de la recepción del último símbolo de la trama. Si el receptor desea recibir una trama válida con el campo AR configurado para solicitar un reconocimiento, este genera y envía dicha trama de reconocimiento. Y pues el dispositivo receptor puede incluir un reconocimiento mejorado que identifica este parámetro usando elementos de información. Acá podemos ver la secuencia de mensajes para una transmisión exitosa del reconocimiento. Entonces, la figura nos muestra el escenario para transmitir un único marco o una única trama de datos desde el originador hasta el que va a recibir la información. Entonces acá se ajusta el parámetro de solicitud de reconocimiento en 1 y se hace el proceso, se envían los datos y él me da un reconocimiento de un dato exitoso, una configuración exitosa. Ahora, pues acá podemos, para las retransmisiones, el dispositivo me genera una trama. Esta trama me da una solicitud de reconocimiento. Si esta solicitud se da de forma exitosa, hay una transmisión correcta y pues no se realiza retransmisión. Si por el contrario, este reconocimiento se da, entonces aplica o busca su trama correspondiente y va a comparar el número de secuencia que me está dando esta trama con el original. Entonces, si esto se cumple y son iguales, hay una transmisión correcta y pues no se hace una retransmisión. Si estos datos no cumplen o son diferentes, hay una transmisión fallida. Entonces, cuando hay una transmisión que falla, puede haber dos formas, que hay una transmisión directa o una transmisión indirecta. En la transmisión indirecta, entonces cuando la transmisión falla, entonces bueno, hay dos transmisiones, la directa y la indirecta. En la directa, pues como es de dispositivo a dispositivo, pues si ya la cosa falla, él vuelve a enviar una solicitud a ver si el otro dispositivo lo reconoce. Y en la indirecta, entonces, no me acuerdo esa parte. Este tipo de transmisiones, ¿de qué tipo de transmisión estamos hablando? Coordinador, dispositivo, entre coordinadores, en redes TSCH. Pues en general Es como general, ¿no? No se especifica bien sobre qué modo se está trabajando esta retransmisión. O sea, ya ese sería el límite, ya al final sería en TSH de pronto maneja distinto la cantidad de retransmisiones, pero en general las dos manejan lo que sería la confirmación, el reconocimiento, sino que en TSH el reconocimiento se transmite en el mismo slot, o sea, tiene el comienzo, la espera, la escucha, transmite datos y al final tiene en el mismo slot un tiempo para la recepción del reconocimiento. Ya en DSM ya sería la estructura de los tiempos, ya tienen
el tiempo de transmisión de la confirmación ya es en una ranura aparte. Pero o sea, lo que sería el número de transmisiones sí ya lo manejaría distinto cada modo. No sé por qué estamos hablando de transmisiones en periodos de contención o en periodos de contención. Porque lo que se ve en DSM es que en una de las apartados de todas las, pero no estoy seguro en dónde las ubica, asignaba 2 slots, 2 ranuras para el... Ah, no, pero eso era para la confirmación. Pero el número de transmisiones, y pues esas 2 ranuras daba 2 opciones. Sí, pero ese es Pero- el coordinador con dispositivos. Sí. Si estamos hablando de un periodo libre de contención, puede ser entre 2 dispositivos cualquiera. Entonces, El número de... reconocimientos en qué momentos se dan. Sí. No sé, realmente pues, se podría... Sí, Sí. Pues es que estamos en DSM, Sí. estamos hablando de 2 tipos de transmisión, ¿no? Son libres de contención y otros que son con contención. Entonces, el manejo de ambas, el manejo de cada uno Distinto. es diferente y supongo que el manejo de reconocimientos es diferente. Lo que anota Jonathan es cuando Era el por parte del coordinador. se hacen transacciones y él tiene unas ranuras específicas para decir Recibir. esas transacciones son exitosas con estos dispositivos. Cuando son entre dispositivos, Ese sería más o menos el periodo con contención para el coordinador, pero entre dispositivos que ellos manejan es las ranuras GTS. Ahí sí no sé cómo la manejan las confirmaciones entre ellos. Lo miro. O sea, faltaría mirar bien el periodo libre de contención. Pueden asignar ciertos tiempos a dispositivos para la traducción. Este tiempo se denomina ATI, que es el intervalo de transmisión permitido. Pues unos ejemplos es cuando hay transmisión de beacons, el tiempo de inicio definido por la duración de la supertrama en una red de área personal es habilitado para beacons. Y cuando es el intervalo de tiempo en DSMI, pues se tiene en cuenta la hora de inicio y la hora de fin en el comando de respuesta. Las transmisiones de tramas y las tramas de reconocimiento deben completarse al menos en un tiempo SID, que es espacio entre tramas cortas, antes de que finalice el intervalo de transmisión permitido. Se requiere un SID antes de finalizar cualquier intervalo de transmisión permitido para el dispositivo que transmite o que recibe la trama final, para poder hacer la conmutación respectivamente. Entonces acá se aplican unas reglas para poder tener en cuenta en la restricción de tiempos. Entonces si las tramas no solicitan reconocimiento, entonces se tiene un tiempo requerido que se le suma un SID y ese tiempo debe ser mayor al tiempo restante antes de finalizar el intervalo de transmisión permitida. Cuando las tramas solicitan un reconocimiento, entonces se tiene un tiempo requerido más un intervalo de tramas permitido, una duración mínima de la trama, más un SID y debe ser mayor al tiempo restante. Esta duración mínima es para las tramas reconocidas. Entonces puede ser una trama de tiempo mejorado o un reconocimiento mejorado o un reconocimiento inmediato. Se debe tener en cuenta estos parámetros para que pueda permitir o no la restricción de tiempo de transmisión. Bueno, entonces ahora el tiempo de guardia. El tiempo de guardia es el tiempo entre el final de un intervalo de transmisión permitida y el siguiente intervalo. Este es el tiempo de guardia.
se requieren tiempos de guardia para mantener las transmisiones en este intervalo. Y el tiempo de guardia depende de un desplazamiento máximo y depende de esta ecuación. Se halla a partir de esta ecuación el desplazamiento máximo del tiempo de guardia. Entonces acá podemos ver que esta es la secuencia o la figura que me permite el tiempo de guardia. Esto es Pues la verdad es que ahí dentro de las secciones que se están tratando es como algo general, no especifican bien si es del DSSH o del DSM. el manejo de sincronía es diferente a uno. Sí, eso depende de cada módulo. Pues ahí lo que hicimos era como unos ejemplos de cómo se relaciona el tiempo de guardia. Entonces, el tiempo de guardia al final de una supertrama se ve de esta forma. Entonces va la trama, un tiempo AIX, el reconocimiento y un tiempo SIF. Y después viene el tiempo de guardia. Esto para el final de una supertrama. Cuando no se solicita un reconocimiento, entonces ya cambia. Solo se va a tener en cuenta los SIF después de cada trama y se establece el tiempo de guardia. Y cuando hay un reconocimiento solicitado, entonces se tiene la trama, un tiempo AIX, el reconocimiento, un tiempo SIF y se repite. Entonces pues depende también de lo que se esté trabajando para La el parte tiempo en de la que se guardia. repite Se cada hace en proceso. cada- El último sí sería más cómodo. La sincronización de tramos es diferente porque a medida que van entrando más y más nodos a la red, Se va alargando. que el tiempo de trama varía, ¿no? Va variando en referencia a las síncronas y las terminaciones de si tienes Tipo de genial. la duración de trama está determinada. Entonces aquí ellos tienen que jugar con un tiempo de guardia para que no haya una superposición de tramas y la comunicación falle efectivamente. Bueno, la tercera sería como de SME, Porque como no hay beacons que vayan sincronizando, entonces cada uno tiene que mantener su relojito, pero su relojito no todos los relojes están al mismo. Hay un punto sí, la norma es una, los modos están ahí y en algún momento va a dar una cosa, pero en la medida que empezamos a entender más, y eso es algo que van a entender más la lógica del modo, el por qué, para qué, ¿cierto? O sea, que no simplemente porque ahí, bueno, o sea, que está ahí, nos va a permitir también ir distinguiendo mejor para ir ejecutando. O sea, sí, entonces, decir, pensando, digamos acá, el tema del mismo, que son bien distintos en el modo, es lo que nos puede dar en este caso que no lo dicen, aunque pareciera que está en verdad, realmente no aplica en DSM, los tiempos están nada. Entonces, sin embargo, vamos a poder dar el tema. Como tal, verlo dentro de la norma, una norma en general, lo podemos disfrutar. De hecho, en una parte del seminario tenemos que hacer esa comparación, ¿cierto? Un espacio para los nudos, y eso nos lleva a que en la primera sesión también. No, el hecho de que estemos enfocados en DSM no nos exime dar una mirada un poco más amplia que se irá mejorando. Entonces, porque el trabajo de la y el trabajo de los pues será, digamos, tendrá bastantes puntos de limitación con relación a lo que se ha planteado hoy y pues dado, digamos, la manera como han estado manejando esa revisión, ¿sí? Pues ese espacio es bien importante y se cobra cada vez más fuerza,
así nos tenemos que las partes medias de educación en un foco que lo que hace es mejorar la calidad con el proceso de una verificación antes de terminar la operación. Sí, igual también ahí hay una sección dentro de la norma que se va a tomar en la otra presentación, en la otra sesión, que se enfoca en DSM como tal y ya se especifica pues mejor en varios parámetros.